Muy buenas a todos. En este tutorial os voy a hacer una pequeña introducción de un contactor eléctrico, empezando por su funcionamiento y sus características, y luego algunos ejemplos de aplicación. Un contactor está compuesto por una bobina, que es la parte inferior, y unos contactos de potencia y unos contactos de maniobra. Aquí tenemos el contacto A1, A2, que es la alimentación de la bobina, y aquí tenemos dos contactos más, que es uno normalmente abierto, uno normalmente cerrado. Aquí se pueden acoplar más contactos en esa parte de aquí, y aquí va una etiqueta de identificación. No todos los contactores sirven para todos los motores. Hay que tener en cuenta sus características de funcionamiento. Aquí tenemos este contactor que es de 40 amperios y puede trabajar hasta estas tensiones de aquí, 230, 400 y hasta 690. Antes de conectar un contactor a una red eléctrica es importante saber a qué tensión trabaja la bobina, porque hay diferentes tipos, como podemos encontrar de 230 voltios o 220 voltios corriente alterna, o 48 o 24 voltios corriente continua. En este conductor la bobina trabaja a 48 voltios corriente continua. Entonces es importante alimentar correctamente la bobina. El contactor dispone de dos formas de montaje. Primera, mediante dos tornillos aquí en la parte inferior, y la segunda, la más habitual, el contactor va montado en un carril DIN. Aquí dispone de dos pestañas. En esta de aquí lleva el muelle, dos muelles, que son la parte que debe encajar primero, luego la parte fija. Luego, para desmontarlo, aplicaremos una fuerza en la parte de muelle y sacaremos la parte fija, y así lo tenemos fuera. Vamos a proceder a desmontarlo y os explico el funcionamiento básico de un contactor. Lleva dos pestañitas, una aquí y una aquí, y retiramos. La bobina está rodeada por dos partes metálicas. La de abajo, la que tenemos abajo, es la parte fija, y aquí tenemos la parte móvil, que forma como una E, y la de abajo también igual. Aquí tenemos la parte fija y encima va montada la bobina, y la parte fija y la parte móvil van separados mediante este resorte. Estos pines de aquí son de alimentación de la bobina. Van conectados así alimentan la bobina, y aquí los tenemos A1 y A2. Y internamente los contactos están conectados mecánicamente con la parte móvil. Cuando se mueve la parte móvil de arriba y abajo, hace que cambie la posición de los contactos. Por ejemplo, los 3 de potencia están normalmente abiertos. Una vez esté alimentada la bobina, crea un campo magnético, trayendo la parte móvil hacia ella, y hace que cambia la posición de los contactos.
tal como de contactos de potencia como de maniobra. A continuación vamos a ver unos ejemplos de aplicación de un contactor teniendo en cuenta la tensión de trabajo de la bobina. Aquí tenemos un esquema de un arranque de un motor trifásico. Aquí tengo el circuito de potencia y aquí tengo el circuito de maniobra. Vamos a darle a play, así vamos a ver una simulación de trabajo de un contactor. Aquí tenemos un diferencial y aquí tenemos un contactor. Aquí estos son los tres contactos de potencia y aquí en el circuito de maniobra tenemos su bobina y un contacto auxiliar, normalmente abierto, que lo vamos a usar en este ejemplo. Aquí tenemos un relé térmico que es para cuando detecta un sobrecalentamiento del motor, se activa cortando la alimentación a la bobina, a esta parte del circuito de la bobina, y nos activará una luz de color rojo. Vamos a activar el diferencial y aquí tenemos un interruptor magnetotérmico. Vale. Vamos a ver, aquí tengo un pulsador Z de emergencia y aquí tengo un pulsador de parada y uno de marcha, y aquí tengo una realimentación para la bobina. O sea, cuando pulsamos el pulsador de marcha pasará la corriente a la bobina, pero cuando soltamos el pulsador la bobina se quedará sin alimentación. Lo que hace este contacto de aquí es del mismo contactor, que una vez llega alimentación a la bobina se cierra, pues lo mantendrá cerrado y por aquí pasará la alimentación hacia la bobina. Vamos a darle a marcha. Con un clic vamos a ver que el contacto auxiliar de KM1 hace la realimentación hacia la bobina, ya que tenemos el indicador verde que está funcionando. Pues ya está, aquí lo tenemos. Y cuando pulsamos, cuando se activa el relé térmico, pues vamos a simularlo. Pues se corta la alimentación al circuito de la bobina y activa este contacto de aquí 97-98 y nos indica una luz con una luz roja a un fallo. Vale, vamos a adaptarlo. El térmico hay varios modelos y normalmente van acoplados al contactor, y actualmente en el mercado existe un tipo llamado guardamotor que también va montado en un carrilín en vez de acoplado al contactor, y funciona de la misma manera. Este es un circuito de arranque de un motor trifásico mediante un contactor que su bobina está alimentada a 220. Como puedes ver, que la misma alimentación que hemos cogido una fase y un neutro
y de aquí sacamos 220. Todo el circuito trabaja a 220 voltios. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Paramos este. Este es lo mismo, pero con el circuito trabajando a 48 voltios corriente continua. O sea, todo el circuito de maniobra trabaja a 48 voltios mediante esta fuente de alimentación. Aquí lo mismo, el circuito de potencia, lo mismo. Y aquí en la maniobra tenemos, vamos a darle a play, activamos el diferencial, el interruptor y la bobina, el transformador ya está activado. Aquí tenemos el pulsador de emergencia, el pulsador de paro y el de marcha. Y aquí lo mismo, la realimentación de la bobina. Vamos a darle a marcha. Pues hay que tener en cuenta que también las luces van a 48 voltios. No podemos usar lo de 220 porque no funciona. Vale, pues nada, y aquí también lo mismo, podemos probar el relé térmico. Cuando se activa dejará de funcionar el circuito de maniobra y nos indicará con una luz roja que hay algún fallo. Los relés llevan un pulsador para rearmar. Lo pulsamos y ahora podemos seguir otra vez con marcha. Y cuando pulsamos el de emergencia, pues corta la alimentación a la bobina y su realimentación. Cerramos todo y vamos a ver otro ejemplo con la maniobra Next Start. En ese ejemplo vamos a ver el contactor. La bobina del contactor trabaja a 48 voltios, pero los demás circuitos, por ejemplo las luces y otra cosa más, puede que trabaje a 230 voltios. Vamos a darle a play. Vale, aquí tenemos una fuente de alimentación de 48 voltios y aquí tenemos los contactos 95, 96, 97 y 98 del relé térmico. A continuación una seta y el pulsador de paro y el de marcha. Aquí tenemos la realimentación. Aquí tenemos una bobina que trabaja a 230 voltios. Aparte, esta de aquí no tiene nada que ver con la bobina del contactor. La bobina del contactor está alimentada a 48 voltios y la tenemos aquí. Vamos a ver para qué sirve este contacto y este de aquí y este de aquí. Esos dos de aquí, dos contactos, son de esta bobina llamada B1. Cuando le damos a pulsador de marcha, llega la corriente a la bobina. Esta bobina trabaja a 230 voltios, cierra sus contactos normalmente abiertos, 23, 24, 23 y 14. Una vez trabajan estos dos, una vez llega la corriente a la bobina, cierran estos dos contactos y este contacto hace la realimentación. Cuando soltamos el pulsador, seguirá el circuito con tensión y este pulsador de aquí alimentará la bobina
del contactor KM1, de este contactor de aquí. Y de esta forma esta bobina trabaja a 230 y esta bobina del contactor que lo estamos usando en el circuito de potencia a 48 voltios. Vale, aquí tenemos la luz verde que está en marcha. Una vez aquí tenemos la bobina realimentada con su mismo contacto 2324 y su contacto normalmente abierto, ahora está cerrado 1314, alimenta la bobina del contactor y así la corriente sigue hasta el motor. Aquí cuando pulsamos vamos a simular un sobrecalentamiento en el motor y aquí corta la alimentación a todo, o sea a la bobina y esta parte del circuito de aquí, y nos indica con una luz roja que hay algún fallo en el motor. Cortamos, rearmamos y hasta aquí llega nuestro vídeo y espero que os haya gustado y no olviden apoyarme con un like y suscribirse a mi canal para no perderse los próximos vídeos. Hasta la próxima.